Vamos a hacer una ruta que es una ruta interesante, es una ruta un tanto sencilla, pero sirve como de entrenamiento, como comentabas tú, Surde, en el primer vídeo de la ruta de Amandia 7, una ruta preparatoria que sería previa al camino de Covadonga y que sirve para que la gente vea si puede caminar bien o no, qué le conviene, etcétera. ¿Cuál es la ruta que vamos a hacer hoy? Preséntala, Surde. Pues la senda del río Peñafrancia. Una senda que se abrió a primeros de los años 90. En algún tramo se aprovecha algún camino preexistente, pero otro y pasos que había entre finques, y cuando se remodeló, pues también la entrada a Sisión. Ahora estamos en lo que era el puentín de la Guía, el paso de la parroquia de que sería Sisión tal hacia Somió por el barrio de Fontanía, la Guía. Y estos son les mestes. Una mesta y una unión de ríos, y aquí se une el río Peñafrancia. El río Peñafrancia lo tenemos aquí a la izquierda Y el río Piles, que estaría ahí a la derecha. que más arriba llaman río Caldón, el río Muriel, el río Meredal, más por la zona de la Colla de Sierra. Y estamos en una zona pues que se transformó muchísimo en muy poco tiempo. Aquí estaba el merendero El Puentín. Había un puentín que se construyó cuando la carretera de los Cinco Villes, lo que ahora se llama Nacional, allá por 1860. Antiguamente había un puente más viejo por donde venía el Camino Real. La Guía llamóse por una capillina dedicada a la Virgen de la Guía que estaba ahí enfrente. Y bueno, este es un comienzo muy importante. Ahí tenemos también el Camino Real de la Costa, la ruta Xacobea. Va a ser un día, yo creo que entretenido. Entonces, si te parece, Surde, comenzamos la caminata del día de hoy. ¡Ataque! ¡Al ataque! Y a escasos metros del inicio de la caminata hemos hecho ya una parada porque hay algo importante para ver que nos va a ilustrar nuestro querido guía, Surde, un poco su historia. ¿Qué tenemos aquí detrás exactamente, Surde? Pues ahí tenemos les mestes, lo que es el polideportivo, la zona de concursos hípicos, pero lo que no todo el mundo sabe es que esto fue un campo de aviación. Aquí empezó la aviación en Sisión, allá por el año 1910 aproximadamente. Ajá. Vino un francés, Garnier. Aquel año por problemas técnicos fracasó, pero al siguiente, para las fiestas de Begoña, volvieron a contratarlo él y otros dos franceses. Y fue un éxito terrible, llegaron hasta trenes de Ubiu, 21 vagones. Claro, aquello era un acontecimiento. Y después ya vino un español, pocos años después, vino un español. Aquello fue muy comentado porque era un día muy malo y estaba para no salir. Pero como llegó tantísima gente, agarró el avioneto y púsose por ahí a volar. Llegó una pirueta, el motor paró. Pero salvóse, porque aterrizó de mala manera, pero aterrizó en la tellera de Pepe Cuesta, que era una tellera en Ciares. Pues ahí. Y bueno, fue aquello un clamor, porque además todo lo que ganó, las ganancias fueron para el Hospital de Caridad. Y fue una cosa clamorosa. ¿Qué pasó? Décadas después esto aprovechóse como campo de aviación cuando la Guerra Civil. Uno de los campos republicanos que había aquí en el Frente Norte, el de Les Mestes. Había otro en La Camocha, había otro en el Valle Carreño, estos por aquí cerquina, ¿no? Y aquí hubo una unidad de pilotos rusos que mandaba el general Goriev y dormían en unos chalés que hay aquí en la Guía, precisamente. Y después ya en la posguerra, en el año 42, pues empezó a ser la sede del concurso hípico de Les Mestes. Y esto, la senda del río Peñafrancia, en esta zona, y una parte que hasta hay unas décadas se dan los huertes y los paraos de las casines de aquí de la Guía. Sí, sí. Y cuando de guajes se querían colar para ver el concurso hípico gratis, metíanse por ahí, a ver si no los cogía el guarda. Pasaban el río, que no cubría mucho, y a ver el hípico de Papu, que abrióse en la avenida Justo del Castillo. Vamos a ir viendo.
Bueno, Surde, creo que estamos caminando hacia la luz. Sí, sí. esa obra de Francisco Fresno, Ajá. aquí en esta rotonda aquí de la guía, al lado del Parque de las Víctimas del Terrorismo, que está un poco más atrás, la organización de Chales de la Guía. Acabamos de pasar un par de puentes, debajo de los enlaces y carreteras de esta zona. También pasamos el Chas, el Club Hípico Astur, al lado del río Peñafrancia, y aquí tenemos el río, apenas lo vemos con esta mata de árboles, pero vamos a ir ahora hacia el campus universitario. Campus universitario. De Xixón. Vamos a estudiar. No te enviesques. En Viesques estaba para allá, no te enviesques. Está... ¿Es verdad? Sí. Sí, pues, es una confusión, sí. Está parte para Castillo, parte Cagüeñes, parte Somio. Esto ahora estaríamos talmente en la parroquia de Somio. Barrio de la Guía, Fontanía la Guía. Un poco más allá, barrio de Foxianes. Pues vamos para allá. Vamos a hacer la matrícula para el curso académico 2018-2019. Aquí detrás tenemos el denominado campus de Viesques, que bueno, ya decías tú que está... Que no tan Viesques, no hay el tan campo Viesques, de Viesques, pero y el bueno. campus de Xixón, que parte de Somio, una parte Castillo, hay algo ya Cagüeñes, y esto fueron todo, pues antiguamente eran caserías. Eran del conde la mayor parte, pero aquí había caseros que llevaban la quintana, les vaques, el maíz, casa tal, casa cual. Y después, cuando se creó la fundación de la Universidad Laboral, pues esto fue adquiriéndose, aunque mayoritariamente no se llegó a emplear para la universidad. Entonces, con el tiempo, hicimos aquí pues, el campus universitario. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Y caminamos. Y seguimos caminando. Pues hemos hecho una pequeña parada en el camino para comentar los restos que tenemos aquí atrás, que son los restos del molino de... El Molín de Castro era el este. Molín de Castro. Un de los molinos de la ruta, un de los molinos que molían con el agua del río Peñafrancia. Estamos enfrente del campus universitario, la Escuela de Ingenieros, Escuela Técnica Superior, tal, no me acuerdo ahora del título concreto. Y aquí sería el río, la frontera con Castillo Bernueces. Y aquí tenemos el camino de la isla o carretera del Tragamo, frente a la Quinta de Magdalena. Bueno, y paramos aquí, tenemos detrás de nosotros el campo de fútbol del Arenal. Arenal. Y la escuela de fútbol del Tragamón, la ruta del río Peñafrancia. Esto ya la zona de Castillo, pegante con Cagüeñes ya. Y esta ruta y una de las sendas verdes, de las rutas verdes del concello de Xixón, que hay vías verdes como la de la Camocha, sendas fluviales como la del Piles, esta del río Peñafrancia, la vía verde de Serín, un cacho de antiguo ferrocarril también, y unos cuantos más. Está muy bien. Y ahora otra parada necesaria en nuestra ruta, tenemos aquí detrás el Tragamón. El Tragamón. Esto es una de las entradas, bueno, secundarias, del Jardín Botánico de Xixón. La principal, pues para lo que era la carretera Vía Viciosa, habría del Jardín Botánico, frente de la Laboral. La carretera del Tragamón, que es uno de los grandes espacios verdes protegidos del concello de Xixón, una gran carballera. Sí. Pero también tenemos una parte que vamos a ver ahora, fuera de lo que es propiamente el jardín, que es lo que llaman los maizales, que forma parte del Tragamón, pero que bueno, ahí podemos entrar sin pagar entrada, digamos, vamos. Este jardín inauguróse a primeros de los años 90 y el primero de la zona norte-noroeste de España y el único dedicado a lo que es el bosque atlántico, de decirlo de alguna manera. Hay, bueno, pues muchísimas actividades, hay fiestas, celebración de romerías tradicionales, claro, exposiciones, un antiguo molín, otro molín estaba aquí, el molín de Rionda, y esto era una quinta, todo ello, un poco más allá había la quinta de la isla, de eso ya comentaremos después un poco más.
Pues fenomenal. Ahora vamos a saltar la valla y entrar al jardín botánico. No, hombre, no, vamos con los Es maizales. mentira, es mentira. Bueno, hemos hecho otra parada. Aquí tenemos detrás nuestro un tronco que parece muy antiguo. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, Surde. pues estoy en la Carballera de los Maizales, que viene a ser una parte de lo que siempre fue el Tragamón, la Carballera del Tragamón. Igual la parte más humanizada, ¿no? Con más prau, donde viene la gente con la tortillina, da unas patadas a la pelota, a los guajes, tal y cual, zona de picnic, de alguna manera. Y zona muy importante porque aquí celebróse durante muchísimos años la Fiesta de la Cultura, que fue una forma de aglutinar durante el tardofranquismo a las asociaciones, y aquí contaron, cantaron y actuaron pues grandísimos artistas, Víctor Manuel, Ana Belén, Rosa León, Nuberu y muchísimos más. Y tanto cantantes como público, pues aquí xuntábense. Había muchísimos puestos de asociaciones culturales, incipientes partidos políticos, y eso duró hasta los años 80. En nuestros días, una gran carballera, llámase Los Maizales, porque hubo un chico que se llamaba Los Maizales, y no se sabe todo lo que hay el Tragamón, si esto fue plantado adrede o forma parte de alguna carballera silvestre más antigua. Hay datos que parte de estos árboles se plantaron hace 1600, 1700, pero vense otros más antiguos, incluso alguna cortella que se dice asomando, algún tuero seco, que sospechen que pueda ser hasta milenario. Aquí ya nos metemos lo que hay un poco en una viesca. Bueno, pues ahora estamos aquí rodeados de árboles, más que centenarios. Sí, 300 años, 400, y alguno muy viejo dicen que hasta 800 o 1000, de que queden cachinos. Bueno, los tueros, les cortelles y poco más hay secos. Pero tiene una historia preciosa. Hay quien dice que el concello de Xixón, hay más de 2000 años, era una inmensa carballera. Lo que se sabe de la Campa Torres, cuando entraron los primeros pobladores, los cilúrnigos o los indoeuropeos o lo que fuese allí, como 800 años antes de Cristo, lo primero que hicieron fue cavar una carballera que había en la Campa Torres. Y todos estos carballeres que hay por esta zona entre Somió, Cagüeñes, Deva, pueden ser restos, Pagranda también, por toda la zona rural xixonesa, pueden ser restos de aquella grandísima carballera de milenios atrás. También es verdad que replantada y talada varias veces para aprovechamiento maderero y demás. Esta del Tragamón en concreto hubo tales hasta 1900 y poco. Después empezó a cuidarse un poco más. Y ahí cerquina la Quinta La Isla. No vemos más que 4 arbolones para allá, el centro del Xardín Botánico Atlántico, que fue la quinta de Florencio Menéndez Valdés, un industrial xixones que hizo una quintona soberbia. Pues continuamos. Y aquí a nuestras espaldas tenemos la Universidad Laboral, que se ve al fondo, con esa gran torre. Bueno, la Universidad Laboral que se construyó en la década de los 40. Sí, 40 a los 50. Sí, hasta el 50. Sí, Luis Moya Blanco y un grupo de arquitectos muy prestigiosos. Todo arrancó pues, en plena posguerra. Hubo por los años 40 un accidente minero tremendo en la cuenca. Y entonces, bueno, con el ministro de Trabajo de aquella y los poderosos del momento decidirse hacer un orfanato minero, y fue construyéndose con esa idea. Pero mientras se iba construyendo, allá por 50, el ministro José Antonio Girón pues quiso imitar las universidades laborales que había en la zona de Charleroi, en Bélgica, al sur de Bruselas, con un concepto de equiparar supuestamente la enseñanza laboral, los oficios, con lo que fuese la universidad, la enseñanza universitaria, y fue la primera de España.
y el plan pues era muy ambicioso. Sí, primero fue orfanato, convento fue también, luego fue La universidad de oficio. la idea yo fue orfanato, pero como orfanato puede decirse que no llegó a... Orfanato minero puede decirse que no llegó a funcionar. Cuando empezó a funcionar ya fue, bueno, pues una universidad laboral, la primera de España. Y después la construcción, pues lleva unos conceptos que si en parte imita el Escorial, que si en parte la torre la Giralda de Sevilla, que si la entrada principal no mirando la ciudad, sino para que la gente que viniese de la ciudad pues tuviese que dar la vuelta alrededor y admirar toda la estructura. Bueno, la verdad que eso sí se daría para varios capítulos, ¿no? Con la historia de la obra. Incluso se ha usado de escenario en alguna película, la universidad laboral, la verdad que es muy bonita. Y de lo que fueron cuando Girón cesó o fue cesado, cuando llegaron los jesuitas, esos encargaronse de la administración económica, religiosa, educativa, y ahora les Clarises y la TPA, el convento de les Clarises. Es verdad que ahí está la TPA ahora. Y hay centro de enseñanza, hay zona de vivienda, hay zona de talleres, hay zona de empresas, hay tema cultural, industria cultural, bueno, hay una serie de cosas, conciertos. Un centro de cultura es la universidad laboral ahora. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Bueno, aunque no se ve muy bien, ahí al fondo tenemos la ermita de Nuestra Señora de la Corrada, de hacia el 1500 o 1600, pero parece como más medieval, más románica o un poco gótica antigua, ¿no? Pertenece a la casona de los Cifuentes, que es la que está un poquillín a la derecha, muy reformada también esa casona. Y de ahí viene el apellido Cifuentes, y de ahí viene el barrio este de Cagüeñes del que estamos, que es el barrio de Cefontes, el barrio de les Cienfuentes. Muy bien, pues continuamos. Bueno, Surde, vamos caminando tranquilamente por esta senda que la verdad que es preciosa. Y bueno, quisiera preguntarte, como hicimos en el vídeo del otro día, pues algún consejo para los caminantes. ¿Qué consejos darías a los andariegos o caminantes respecto a qué llevar en la mochila? ¿Llevar ahí de todo o lo justo? Hay veces que más vale no dar ningún, porque métense, digas lo que digas, hay los que se meten ahí a saco. Que no y así, que ya al revés, que yo de otra manera. Hombre, yo... hablando de experiencia mía, otro puedo opinar lo que quiera. Yo recomiendo primero hacer rutas de un día, de 2 días, de 3 días, y entonces va viendo qué necesita realmente, qué sobra y cómo lo coloca. Hombre, yo recomiendo en la mochila llevar lo menos posible, a una ruta larga un par de camisetines, un poco de abrigo, un mini botiquín, porque además en rutas, hombre, yo no digo así los picos de Europa o sitios muy despoblados, pero si vamos a hacer el camino de Codón o el de Santiago, vamos a estar pasando por sitios poblados, va a haber tiendas, va a haber comercios, va a haber sigres, va a haber sitios para comprar comida, para comprar algo de ropa barato que nos haga falta en un momento dado. Pero sí, llevar también un pequeño chubasquero, una muda de ropa, pero la mínima, botes para caminar con el tobillo bien guardado. Sí, eso lo comentamos. Pero también unos alpargatines más fresquines para otros tramos o para cuando vas a un albergue, a un hotelín, a una pensión. Pero bueno, ahora está todo muy comercializado. Ahora ya hay taxi mochila, que te lleven la mochila, ¿sí? El equipaje, el traje y la corbata, por si quieres ir de moda. Bueno, eso ya... en pleno camino, taxigrino, por si no quieres caminar o caminar solo parte, autocargrino, hay la de coller. Uno que camina por ti. Y después, claro, queixámonos, porque hacemos caminos de una semana, de 2, y la gente non baixa a barriga, y engorda más, claro, hay que hacer un poco de deporte. Para una tomar sidra, la buena comida, y ya sí, se fastidió. Y venga pulpos, y venga fabades, y venga... Y pues ahora no camino, pues ahora me lo llevo al taxi, y claro, unos barrigaes que metes por los caminos porque entra fame, y además los papiles gustativos están más activos cuando haces deporte. Hombre, esto está detrás de las cámaras, bueno, no, está delante de las cámaras, pero debo reconocer que el otro día en la gran caminata la comida sentó muy bien allí, los huevos con patatas y chorizo sentó muy bien. Mira, otro de los molinos. El molino de Lucinda, lo tenemos ahí. Otro de los que había a la vera del río Peñafrancia, que era el río Deva, de la diosa celta de la naturaleza, como la parroquia Deva. Y Peñafrancia bien de una capilla que se inauguró de Nuestra Señora de Peñafrancia por una divinidad que hay en Salamanca, vinculada a los fundadores, los condes y tal y cual.
Pues ahí bien toda esta historia, aunque hay quien dice que lleve de Peña Francía, de Peñarrota, pero más bien el nombre antiguo era Deva, como la parroquia, Río Deva. Y precisamente aquí a nuestras espaldas tenemos la Quinta del Conde. Sí, este y el portón de la Quinta del Conde, una portada con los blasones arriba. Una posesión que ya viene de cuando ellos radicaron aquí, allá por el 1500, dentro del 1500, era una condes de Briagigedo, como una rama de los Ramírez Jove o una cosa así. Y aquí están asentados desde entonces en Deva. Hay documentos que atestiguan cuando vinieron aquí adquiriendo estas posesiones. Y aquí tenemos toda esta fila de carballos, también más que centenarios, que es otro de los monumentos naturales de la parroquia de Deva, del celta La Diosa, un topónimo que existe en gran parte de Europa, bueno, hasta la India prácticamente. Pues continuamos, ya nos queda muy poquito. Y ahora hacemos una pequeña parada porque estamos justo delante de la iglesia parroquial de San Salvador de Deva, que tiene algún resto original que es del siglo X, pero bueno, fundamentalmente ya es una construcción ya de época posterior, pero tiene algún resto del siglo X y nos va a contar un poco de ella, de la iglesia Asur. ¿Qué nos tienes que comentar? Pues lo que sabemos por documentación es que esto fue una fundación hacia el año 987 de la reina Velasquita, un monasterio fundado por ella en honor a San Salvador, la misma vocación que la catedral de Ubieu, las reliquias y tal, también de Santiago de la Costa, también de las reliquias también del norte. Por lo que se sabe, ya al 1300 y poco ya no era monasterio, ya era iglesia. Pero lo interesante es que la reina Velasquita, allá por el año 1000 también, más o menos, el marido de ella, Bermudo II, autodivorciase tranquilamente. Y ella retirase al Espelayes, al monasterio obetense femenín y tal, que era también como un centro de retiro de la alta nobleza, ¿no?, para estos casos. Pero ella transmitió una idea muy terrible del marido de Bermudo II, transmitió el Espelayes y transmitió al obispo Pelayo, que se llamaba, y escribió una crónica de este rey pues terrible, nefasta. Hoy en día no se sabe si la historia de Bermudo II fue tan terrible o tenía que ver con la venganza de Velasquita, que transmitió una idea de él muy malona. Consérvase la estela de consagración, que dice algo así: la reina Velasquita de la prole de Ramiro consagra este templo del Señor, era tal cual y lo demás allá. La estela apareció en Cachinos después de la Guerra Civil, pero lo que y el monasterio, bueno, eso ya había desaparecido en cuanto allá, solo quedan Cachinos altomedievales. Pues después de esta curiosa historia, seguimos, ya nos queda poquito por acabar. Bueno, hemos llegado aquí, que hemos venido a lavar la ropa. Sí, veníase. Esto y el llavadero de Deva o del Güeyu, porque aquí el Güeyu de Deva, donde nace el río Peña Francia, antiguamente llamado río Deva, recalcamos, topónimo céltico, indoeuropeo, relacionado con divinidades femeninas. Y el mayor llavadero que conservamos, que existe en el momento en el concello de Xixón. Antiguamente, antes que hubiese agua corriente en las casas, pues aquí venía la vecindad a llevar la ropa, a hacer la colada, que no entrase el verdín, ni que pingase ahí una moruca un poco, o un cagallón de una pita, o de un pájaro. Y este un poco, este entorno, el sitio donde empieza la ruta de Xixón-Cuadonga. Aquí acabaría la senda del río Peña Francia y empieza la de Xixón-Cuadonga. Dicen las tradiciones que la fuente y el llavadero fue pues una petición que hizo un aguador de Cabueñes al conde, el dueño de toda esta tierra, el conde de Deva, el conde de Revillagigedo, para sacar agua de aquí y llevarlo para Xixón a vender por las casas cuando tampoco en la ciudad había agua corriente. Y un sitio guapísimo, árboles autóctonos, el sentir el río así pasar, el puente, la carreterina, los barrios de Deva, San Antonio, Zarracina, La Reguera, el Monte Deva en lo alto, y para seguir a Cuadonga, pues subir para la olla desde aquí. La verdad que con el calor que tenemos, tú y yo bien nos metíamos dentro del lavadero a refrescar. Bueno. Al río. Y al río que lo tenemos aquí abajo. Algunos rapacinos y rapacinas aprendieron a nadar de los antiguos. Aquí en el muelle, que llevaban el muelle de Deva, aquí encima. Pues
ya llegamos casi al final del camino. Pues esto es lo que llevaba en el Pozón, el Charcón, el muelle de Deva, una poza donde nace el río Peñafrancia, en el Güello Deva, y esto fue una verdadera laguna. Antiguamente de aquí pescabense truches, a veces con anzuelo y a veces los más mañosos a mano les sacaban. Y los antiguos condes pagaban a Perrona el cesto de fuelles de los que caían al fondo para que aquello no se inundare de puxarra, ¿no? de que se hiciera un follerón. Y uno de los sitios también más emblemáticos naturales de Deva, actualmente, bueno, muy lleno de cañaverales, selvático casi, y ahí después de los bosques tenemos el santuario de Nuestra Señora de Peñafrancia. Y aquí hemos llegado al punto final de esta senda. Aquí detrás tenemos la ermita de Nuestra Señora de la Virgen de Peñafrancia. Esta ermita hay que decir que es construida en el siglo XVII, mandada a construir o costeada por el canónigo de la Catedral de Oviedo, Luis Ramírez, el cual era abad de Cenero y costea la construcción. Y la va a dedicar a panteón de la familia de los marqueses de San Esteban del Mar. Y como digo, es de esta época y es el punto final de la senda llamada de Peñafrancia, que sería el punto final y el punto, vamos a decir, de arranque del camino a Covadonga, sí, el camino de Covadonga. Que hay una capilla que se inauguró el 8 de septiembre de esos años de fundación, porque es la Virgen de Septiembre y coincide también con la Santina. Dicen que están vinculadas los dos antes. El río que nace ahí en Covadonga y el río Deva también. El río Covadonga, pero el río Deva, el nombre así autóctono, y pasó Peñafrancia, que hay una advocación de la sierra de Peñafrancia, que tendrían alguna vinculación con ella. Y esta capilla, pues bueno, también tiene su romería, o sea, su pequeña romería, y la leyenda dice que si se aparecía la talla de la santa en un sitio volvía para aquí, lo que se repite en tantos lugares. En 1909 llegó un pelegrín francés de Burdeos, iba a Santiago y quedó aquí de Freru, de Santeru, hasta que falleció hacia 1740. Qué curioso, no lo sabía. Pues creo, este ya es el final, que hemos pasado tanto calor y hemos sudado tanto que nos merecemos ir a tomar algo en el siglo. Fresquino. Pues para allá vamos. A chigrear. Y lo sabéis. Bueno, queridos amigos y seguidores, estamos aquí ya repostando, porque teníamos mucha sed. Ha sido una caminata muy sencilla, con mucho calor, hemos sudado mucho, pero la verdad que es muy agradable, se puede hacer en familia, etcétera. Y nada, aquí a la sombra estamos tomando un culín de sidra. Exactamente estamos en el Rinconín. En el Rinconín de Deva. De Deva, por si queréis venir, aquí está. Y nada, aquí es muy agradable, entonces nos vamos a despedir de vosotros. Hoy acabamos aquí nuestro vídeo simplemente pues tomando una sidra entre amigos, los andariegos del camino. Echa un culín, mami. Verdaderamente ha sido un día intenso y divertido, de gran complicidad entre estos dos andariegos que llevan por Asturias su amistad, pasando unos buenos momentos entre caminos, cultura, historia y tradiciones, que se quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Confiamos en contar con vuestra atención porque es el motor que nos mueve. Os esperamos en un próximo vídeo en algún lugar indeterminado de la geografía asturiana. Un abrazo a todos y nos vemos en el camino. No os olvidéis de suscribiros a mi canal.